Bueno, vamos a continuar con la parte número 2, con la segunda parte de este punto número 3 que habla sobre las variables. En esta clase vamos a ver eh, los ámbitos o el ámbito o el alcance que tienen las constantes y las variables. Vamos a ver también la declaración option explicit. Vamos a ver para qué nos sirve, qué pasa si no la utilizamos. Y vamos a ver también qué son las constantes y vamos a ver qué son las variables static. En una clase anterior vimos ya los diferentes tipos de variables del tipo string, numéricas, las de tipo fecha, las del tipo falso, verdadero, ¿verdad? Y vamos a ver ahora cuál es el alcance que tiene cada una de ellas, desde dónde o hasta dónde puede llegar su, su, su declaración, ¿verdad? Desde dónde podemos verlas o de dónde podemos leerlas o desde dónde podemos cambiar o modificar su contenido. Entonces, vamos a ir a ver, primeramente vamos a ver la declaración option explicit, vamos a ver de qué trata, para qué sirve y todo lo demás. Acompáñame por favor a el editor de código. Ya me encuentro aquí en el editor de código. Eh, Cuando hablábamos, o en la primera clase, cuando hablábamos de lo que era nuestro editor de código, conociendo el entorno de desarrollo, eh, cuando fuimos a la opción, bueno, mejor dicho, cuando venimos a ver las opciones, acá en el menú herramientas, te mencioné algo muy importante, o quizá fue lo único que te mencioné, que probablemente tenías que cambiar aquí, si es que no te interesaba cambiar colores y tipos de letra. Lo que sí me queda muy claro y recuerdo muy bien fue que mencioné que no necesitabas cambiar absolutamente nada para que el entorno de desarrollo o el programa funcionara de maravilla. Lo único que te recuerdo que te dije fue que seguramente si nunca habías utilizado el editor de código, esta opción, requerir declaración de variables, iba a estar desactivada, porque así viene por defecto, por lo menos en esta versión de Excel, viene desactivada la opción que dice requerir declaración de variables. ¿Y a qué se refiere eso? Pues bueno, la voy a dejar desmarcada, voy a dar OK y voy a venir y voy a insertar un módulo nuevo. Puedo venir aquí al icono este que dice insertar, dice user form o módulo, o también puedo venir al al menú insertar y le puedo dar insertar módulo. Cuando yo inserto un módulo, voy a cerrar la ventana de inmediato. Mira cómo aparece completamente en blanco. ¿Okay? No tiene absolutamente nada. Ahora voy a ir a herramientas de nueva cuenta, voy a ir a opciones, voy a marcar la opción que dice requerir declaración de variables y le voy a dar OK. Y voy a venir y voy a insertar de nueva cuenta un módulo. Mira cómo ahora aparece un nuevo módulo, pero aparece el texto option explicit. Esta es la declaración. Esta declaración o este texto, ¿verdad? Es muy importante, nos va a ayudar muchísimo y nos puede evitar muchos dolores de cabeza si lo aprendemos a utilizar. O mejor dicho, aprenderlo a utilizar, me refiero que si nosotros utilizamos la declaración, o en este caso la declaración option explicit, si decidimos utilizarla, que es lo más recomendable, es necesario que esta declaración esté primero que cualquier procedimiento o cualquier declaración de variables o todo lo demás. ¿Okay? Lo ideal es que siempre esté en la primera parte. Puede tener obviamente comentarios arriba, ¿verdad? Pero no puede haber arriba instrucciones que no sean comentarios, no pueden estar por encima de esta declaración. Esta declaración, si la vas a utilizar, sí o sí, tiene que ser la primera que se ejecute en tu módulo. Por lo tanto, puedes tener texto en la parte superior o por encima de esta declaración, pero solamente que sean comentarios. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué me va a servir el option explicit? Ahora, otra cosa también muy importante antes de pasar al para qué nos sirve, es que si yo tengo un módulo como el módulo 2 que tengo aquí, no le voy a renombrar ni nada, simplemente para mostrarte que este fue el que insertamos previamente y no tenía la declaración de variables, el requerir
declaración de variables activo, ¿verdad? Me puso este módulo completamente en blanco, pero no pasa nada. O sea, yo puedo tener esa opción desmarcada y cada vez que yo inserte un módulo, me va a aparecer un módulo en blanco, pero yo puedo escribir sin ningún problema la declaración, ¿ok? O sea, esta parte, lo único que hace la opción marcada allá en el cuadro de diálogo opciones o en las opciones del programa, de nuestro entorno de desarrollo, ¿verdad? Lo único que hace es que si marcamos el check, es que cada vez que insertemos un módulo, por defecto va a aparecer ya el texto o esta declaración. Es lo único que hace. Pero obviamente al hacerlo, ¿verdad? De manera automática, pues ya nos está obligando prácticamente a que nosotros declaremos las variables. ¿Cómo es eso? Voy a venir al módulo 3, que es el que me apareció por automático, es indistinto, lo puedo hacer en cualquiera, pero voy a venir al módulo 3, ¿verdad? Y el día de ayer veíamos, el día de ayer, o mejor dicho, la clase anterior, veíamos en los tipos de variables. Voy a ir al módulo tipos de variable y voy a copiar esta de tipo, la del tipo byte, la voy a copiar y me la voy a traer al módulo 3 y la voy a pegar aquí. ¿Ok? ¿Para qué sirve Option Explicit? Option Explicit me obliga, como decía allá en el cuadro de diálogo, dice, o que obliga o requerir, o requiere, o mejor dicho, requerir declaración de variables. Quiere decir que si yo tengo Option Explicit aquí en mi módulo, me va a obligar a que yo declare la variable. ¿A qué se refiere eso? A que yo forzosamente tengo que poner esta línea, no necesariamente como dim, ¿verdad? Pero a lo que se refiere es que si yo voy a utilizar una variable, en este caso la variable cantidad, que es del tipo byte, yo la tengo que declarar así, tal cual. O sea, tiene que tener una línea, una declaración de variables. ¿Por qué? Porque muchos acostumbran a no utilizar la declaración de variables porque puede ser más cómodo, puede ser más rápido escribirlo, ¿verdad? Si yo tengo, si yo no tengo esta opción aquí, la voy a comentar, voy a ponerle un apóstrofo al principio, que es lo mismo como si esto no existiera aquí, porque realmente al ponerle un apóstrofo se convierte en un comentario, por lo tanto no tiene ningún efecto sobre el texto o mejor dicho, sobre la macro o sobre las instrucciones que tengo aquí. Por lo tanto, esta parte es como si no existiera. Si yo tuviera esto, ¿verdad? Y si yo no tuviera esta línea aquí, y solamente le pusiera yo cantidad es igual a esto que tengo aquí, ¿verdad? Pues la verdad es que no pasaría absolutamente nada o no me marcaría ningún error, ¿verdad? Porque yo le estoy diciendo que cantidad es igual a 254.51, el debug.print me va a imprimir en la ventana de inmediato el resultado, ¿verdad? Y yo le puedo decir aquí, aunque acá dice tipo de variable byte, yo le puedo poner aquí 1.000.000 y lo puedo imprimir en la ventana de inmediato y no pasa absolutamente nada. Pero ¿cómo es que no pasa nada si la variable del tipo byte solamente me permite valores del 0 al 255, ¿verdad? También le puedo poner que es un valor negativo y me lo va a imprimir sin ningún problema, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me lo permite si es una variable del tipo byte? Bueno, la realidad es que no es una variable del tipo byte. La realidad es que es una variable, ¿verdad? Como tal, es una variable y en la clase anterior también mencionaba, ¿verdad? Que cuando no hacemos la declaración de variables, prácticamente estamos utilizando puras variables del tipo variant o mencionaba que probablemente, ¿verdad? Estemos utilizando mucho ese tipo de variables y no nos hemos dado cuenta. Pero ¿por qué ocurre todo esto? Bueno, cuando no estamos obligados o cuando no utilizamos el option explicit, no estamos obligados a declarar la variable como tal. Simplemente podemos asignarle un valor, ¿verdad? Simplemente podemos asignarle un valor, la igualamos o le asignamos un valor y punto, nada más. Es como si no la hubiéramos, o sea, el declararla es como si la hubiéramos creado, como si hubiéramos dicho, ok, tú vas a hacer esto y vas a tener esta función y vas a contener información de este tipo nada más. Pero como no le dimos esas especificaciones, ¿verdad? No lo hicimos al declararlo, pues entonces cantidad realmente puede existir, pero no va a existir con ese detalle o con esas instrucciones que nosotros les damos al declararla. Por lo tanto, puede
puede detener o puede sostener o puede guardar o puede cobijar la cantidad de datos que nosotros le demos y el tipo que nosotros le demos. Ese es el tipo variant que mencionábamos en la clase donde veíamos los diferentes tipos de variables. Cuando hablábamos del tipo variant, decíamos que puede almacenar un texto, un número o una fecha y se va a convertir en ese tipo de variable, ¿verdad? Para que no ocurra ningún error. Entonces, cuando no utilizamos la declaración de variable option explicit, yo puedo hacer sin necesidad de declarar acá dim cantidad del tipo byte, yo puedo solamente igualar la variable de esta manera, ¿verdad? Y pues la verdad es que nunca voy a tener, por eso resulta muy cómodo, ¿verdad? Que nunca voy a tener problema porque yo puedo declarar cantidad y en un momento le puedo poner un número cualquiera, en la siguiente línea o en la siguiente vez que la utilice le puedo poner un texto o le puedo poner una fecha y nunca voy a tener ningún problema, ¿verdad? Es muy cómodo en el sentido de que no me va a generar ningún error por el hecho de yo asignarle un texto o asignarle un número o asignarle una fecha, ¿verdad? Eso puede resultar muy cómodo, pero la realidad también es que la comodidad muchas veces se puede convertir en un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque al tú no tener declarada la variable como un tipo, ¿verdad? Puede que cuando tú estés utilizando, vamos a poner el ejemplo, aquí muy sencillo, aquí le dije que cantidad es igual a menos 1.000.000. Y ahora yo le digo, debug.print, el valor de la variable cantidad es, y vamos a poner el ejemplo que acá le puse, en lugar de cantidad, le puse can y en lugar de la i le puse la letra L, ¿verdad? Y yo mando a imprimir y date cuenta cómo no me genera ningún error, pero simplemente me dice que el valor de la variable cantidad es y no me pone absolutamente nada. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Verdad? Pues que simplemente cantidad no tiene ningún problema, almacena este valor, pero yo estoy mandando llamar acá en la impresión o en esta línea, estoy mandando llamar a una variable, ¿verdad? A una variable a la cual no le he asignado un valor. No existe, no la he declarado, pues no, porque estamos hablando de que no estamos haciendo declaración de variables. Por lo tanto, si yo me equivoco aquí, ¿verdad? La macro o el procedimiento no me va a marcar ningún error porque es como si estuviera declarando una variable nueva, ¿verdad? Pero como es una variable nueva, pues no tiene ningún valor, por eso me lo pone de esta manera. Entonces, puedes ver que la comodidad se puede convertir en un problema. ¿Por qué? Porque el propio sistema no me va a detectar, no me puede decir que existe un error de una variable que no existe porque no está obligado a considerarlo porque no está activo el option explicit. Ahora, ¿qué pasa si yo activo el option explicit? Le voy a quitar el comentario y voy a ejecutar y automáticamente me va a decir no se ha definido la variable. Entonces, al mostrarme o al mandarme este mensaje, me está diciendo que yo tengo que declarar la variable, ya sea con la palabra reservada dim, con la palabra reservada private, public, static, de cualquier manera, yo la tengo que definir y le tengo que definir un tipo. Bueno, el tipo no necesariamente se lo tengo que definir, porque si no le defino un tipo, pues simplemente va a ser una variable del tipo variant, pero lo recomendable, como decíamos en la clase anterior, es que le definamos un tipo. Entonces, al poner, al declarar el option explicit, yo me veo obligado a decir aquí, dim cantidad, y vamos a poner el ejemplo que simplemente voy a declarar cantidad, no le voy a poner el tipo. En este caso, ¿verdad? Dijimos que si no le declaramos el tipo, es del tipo variant, que puede almacenar cualquier valor. Por lo tanto, aquí no me generaría tampoco ningún error, porque como es del tipo variant, pues puede convertirse en long, en integer, en doble, en moneda, en lo que yo quiera, o dependiendo del valor que yo le asigne. Entonces, esta parte en teoría no me debería de dar error. Pero cuando yo mandé imprimir, pues me debería de dar un error porque la variable esta no existe. Entonces me debería de decir que esta variable no existe porque en realidad no existe. Ejecuto y efectivamente me dice que no se ha definido la variable. Por lo tanto, puedes ver que entonces cuál es
el fin de utilizar esta declaración, ¿verdad? La declaración option explicit, que la verdad, como decía, como mencionaba, puede resultar muy cómodo o muy cómoda el no declararlo para algunas personas, pero la realidad es que puede también acarrearte muchos problemas porque como mencionaba o como decía, si yo tengo cantidad con cierto valor y le vengo acá para imprimirlo, pero en lugar de cantidad me equivoqué con el nombre de la variable y a lo mejor hago depuración y hago compilar el proyecto, no me detecta error de sintaxis, ¿verdad? Ejecuto y no me marca ningún error y digo, bueno, ¿por qué no me imprime el valor si yo efectivamente estoy declarando la variable, le estoy asignando un valor? Y es difícil entonces encontrar el error, ¿verdad? Porque si tengo la declaración de variables hecha, o perdón, o el option explicit activo, va a ser muy fácil que mediante depuración, compilar o al momento de ejecutar, ¿verdad? Voy a tener ese error. El error me va a saltar muy rápido porque el error es un error de compilación. Cuando tengo la declaración option explicit activa en mis módulos, ¿verdad? Al yo terminar de escribir una macro o escribir un procedimiento, lo primerito que yo debería de hacer antes de que cualquier cosa suceda es venir acá a depuración, compilar el proyecto, ¿verdad? Y automáticamente me va a saltar, si existen errores de compilación, nombres de funciones mal escritas, declaraciones de variables, o mejor dicho, variables que no existan dentro del procedimiento o dentro del módulo o de cualquier otro módulo, porque pueden ser variables que están definidas en otro módulo, ¿verdad? De manera global. Entonces, aquí me va a saltar el error en tiempo de, el error de compilación y me va a decir claramente que no se ha definido la variable. Entonces, de esta manera es mucho más fácil darse cuenta si hemos escrito bien o no hemos escrito bien las variables, ¿verdad? O si nos ha faltado declarar una variable. Entonces, puedes ver que la verdad, la declaración option explicit es algo interesante y yo te recomiendo que la utilices porque puede que te puedas ahorrar un poco de tiempo si no la utilizas porque no tienes que declarar variables, no te vas a encontrar con errores y a lo mejor si no te gusta gestionar los errores porque tienes que escribir más código, que esa parte la vamos a ver más adelante, a lo mejor dices, no, pues es que para qué la pongo, me va a obligar a declararlas, me va a obligar a escribir más y la realidad es que sí es cierto, te puede obligar a escribir un poco más, pero te va a ayudar a ser más ordenado, vas a aprender los principios básicos y seguramente vas a tener mejores resultados porque al final del día te vas a evitar muchos dolores de cabeza, ¿verdad? El tener que estar revisando constantemente si escribiste o no escribiste la variable de la misma manera como le asignaste un valor. Entonces ahí te puedes ahorrar también un poco de tiempo porque ese tiempo que ganes en el no declarar esas variables, ¿verdad? Puede que lo pierdas y a lo mejor puede que pierdas hasta más a la hora de estar buscando dónde está el error porque no te va a generar un error de compilación. Entonces, lo recomendable es que utilices la declaración option explicit en cada uno de los módulos que tú utilices. Y de la misma manera, recuerda que debería de ser lo primero que esté escrito en el módulo hasta la parte superior para que no te genere ningún error. De cualquier manera, en caso de que pongas un procedimiento o que pongas el option explicit después de algún procedimiento, te va a marcar un error. Cuando trates de compilar o ejecutes algún procedimiento, te va a marcar un error y te va a mencionar que pues esa parte debe de ir hasta la parte superior. Muy bien, entonces hemos visto con esta parte la declaración option explicit, hemos visto para qué nos sirve, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, que creo que son muchas, ¿verdad? Hay varias desventajas y hay también varias ventajas que podemos tener al utilizarlo. Entonces, voy a quitar esta parte de aquí para que no me genere error. Perfecto. Muy bien. Ahora, el ámbito o el alcance de las constantes y de las variables. Bueno, vamos a hablar primero de las constantes. En la clase anterior veíamos, voy a venir acá otra vez a mi módulo tipos de variables. En la clase anterior veíamos los diferentes tipos de variables y veíamos pues que aquí le podemos asignar un valor, ¿verdad? Y yo puedo venir aquí, por ejemplo, voy a tomar, por ejemplo, de ejemplo,
este procedimiento del tipo, el del tipo byte que tengo aquí, y voy a hacer lo siguiente a este procedimiento. Aquí declaré una variable del tipo byte, ¿ok? Le asigné un valor e imprimí en la ventana de inmediato su valor. Yo puedo venir aquí, después de que yo le asigné un valor, imprimí en la ventana de inmediato, puedo volver a decirle aquí, puedo volver a venir acá. Bueno, vamos a ponerle aquí. Cambiamos el valor de la variable. Y podemos decirle que ahora vale 20 y mandamos imprimir de nuevo. Y lo que va a suceder, pues es que me va a mandar imprimir, me voy a posicionar dentro del procedimiento, voy a ejecutarlo y me dice el valor de la variable cantidad es 255. Recuerda que lo convierte a entero, ¿ok? Y luego, como lo cambia a 20, luego me dice el valor de la variable cantidad es 20. Por lo tanto, yo le puedo cambiar el valor a esta variable, ¿verdad? Como es una variable declarada con dim, o es una variable, mejor dicho, ¿verdad? Aquí yo le puedo asignar un valor y luego le puedo cambiar el valor, ¿ok? Ojo, le puedo cambiar el valor aquí, ¿ok? Y le puedo hacer, mediante esta instrucción, yo puedo volver a asignarle otro valor, ¿verdad? Ahora, una constante, o mejor dicho, una variable, voy a venir acá en la parte superior y voy a definir, date cuenta que aunque no tengo el option explicit declarado, yo utilizo la declaración de variables, aunque no lo tenga y no pasa absolutamente nada, porque es una buena práctica que vas adquiriendo conforme vas trabajando con las macros. ¿Ok? Entonces, voy a venir acá y voy a poner el option explicit para que se quede nada más ahí. Y voy a declarar una variable a nivel módulo. Voy a ponerle acá dim y le voy a poner... voy a ponerle... versión del tipo byte. ¿Ok? Simplemente voy a poner eso aquí para que veas que, por ejemplo, esta variable, las variables que definimos dentro de un procedimiento, su ámbito, ¿ok? Su ámbito es únicamente dentro de este procedimiento, o sea, qué cantidad va a estar visible o va a estar, o voy a poder acceder a ese valor únicamente cuando yo lo mande llamar dentro de este procedimiento. Si yo quiero mandar llamar a la variable cantidad desde este procedimiento, ¿verdad? Que es variable desde este procedimiento, que es tipo de variable booleano, pues la verdad es que me va a marcar un error. Si yo quiero mandar imprimir el valor de esta variable que tengo en el otro procedimiento, me va a marcar un error. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no está dentro de este procedimiento. Muy bien. Ahora, voy a venir acá y tengo declarada una variable que se llama versión del tipo byte. ¿Ok? Esta es una variable declarada a nivel módulo. No está dentro de ningún procedimiento. ¿Ok? Entonces, su ámbito de esta variable, ¿ok? Su ámbito de esta variable, yo sé que estoy hablando de las constantes o que dije que iba a hablar de las constantes, pero quiero ponerte primero este ejemplo de esta variable versión. Bueno, voy a poner aquí versión y voy a poner acá constante nombre programa as string igual voy a poner nombre curso. ¿Ok? Ok, ¿cuál es la diferencia entre una variable y una constante? Vamos a ponerle aquí. Declaración de variable a nivel módulo. Y vamos a ponerle a esta declaración de constante. Ok, la diferencia, mira cómo aquí, dim es una palabra reservada y const es una palabra reservada. Esta indica que es una constante, ¿verdad? Y esta me indica que es una variable. Ahora, la variable no me permite asignarle un valor cuando yo la declaro, como es el caso de la constante,
como puedes ver acá, la diferencia primero es const de dim. Luego viene el nombre de la variable o el nombre de la constante. Luego viene definido el tipo, ¿verdad? Que esta parte es lo mismo. Pero si te fijas, aquí en la constante le hemos puesto igual y le hemos puesto el valor. Como es del tipo string, pues le tengo que declarar entre comillas, ¿de acuerdo? Pero versión que es del tipo byte, recordemos que el byte es de 0 a 255 números positivos. Si yo trato de asignarle un valor aquí y decirle que es la versión 20, automáticamente me va a marcar un error y me dice que se esperaba fin de la instrucción, ¿verdad? Y me marca o me señala a partir de donde ya no debería de existir ese texto o esa parte de la declaración, en este caso el signo igual, y lo que esté hacia la derecha, pues me está diciendo, oye, te sobra esto, porque encuentra que esta declaración es mediante la palabra reservada dim, entonces no puedo asignarle un valor, es una variable. Entonces, el valor se lo puedo asignar hasta que ya ejecute yo la macro o mediante una instrucción le tengo que asignar el valor, pero no se lo puedo definir directamente allí en la declaración, cosa que sí puedo hacer con una constante, ¿verdad? Cosa que sí puedo hacer con una constante. La constante aquí, en caso de que yo no le defina esta parte de aquí, me va a marcar también error y me dice, se esperaba igual y lo que le corresponde. Entonces, una constante se debe definir, ¿ok? Una constante se debe definir, al momento que se declara, se le debe definir su valor, ¿ok? Perfecto. Hasta ahí ya quedamos entonces con la constante. Una constante se le define su valor, se define, se declara con la palabra reservada const, C-O-N-S-T, el nombre de la constante, el tipo, pero al mismo tiempo se le asigna el valor. Sobre esa misma línea le asignamos el valor dependiendo del tipo que hemos declarado. En este caso del tipo string, el valor va entre comillas. Recuerda que si es numérico, puede ser, es directamente el número. Si es del tipo fecha, recuerda que tiene que ser con el símbolo del gato o el numeral o el numerador o como tú lo conozcas, la almohadilla, como tú conozcas ese carácter, así tiene que ser declarado. En este caso es del tipo string, por eso va entre comillas dobles. ¿Ok? Y vimos que en este caso la declaración de la variable versión, que es del tipo byte, declarada mediante la palabra reservada dim, no podemos asignarle un valor al momento que la declaramos. Ahora, ¿cómo les asignamos o cómo cambiamos los valores de estas variables y constantes? Vamos a ir acá. Voy a ir al final de este procedimiento, perdón, de este módulo, y voy a declarar aquí un procedimiento. Le voy a poner private sub. Vamos a ponerle asignar versión. ¿Ok? Y este procedimiento me va a servir para asignarle una versión. Recuerda que la versión o esta variable que tenemos acá no tiene valor. Bueno, sí tiene valor, ¿ok? Las variables, cuando las declaramos, las variables numéricas por defecto, todas las que es la variable integer, la variable del tipo long, la variable double, la single, la currency, todas ellas, al ser variables del tipo numérico, al momento de que nosotros la definimos o la declaramos, su valor inicial o su valor original es 0. ¿Ok? Por lo tanto, aquí versión vale 0. Si yo vengo acá al procedimiento que he llamado asignar versión y primero, vamos a ponerle aquí, primero revisamos la versión existente. ¿Y qué hacemos? Debug.print para imprimir la ventana de inmediato, la versión actual es, y ponemos acá versión. ¿Ok? Si yo mando a imprimir o ejecuto este procedimiento para que me imprime la ventana de inmediato, voy a darme cuenta que me dice que la versión actual es 0. Entonces, es cierto lo que decía, que cuando declaro una variable del tipo integer, de tipo byte y de cualquiera de las que sean numéricas, su valor original va a ser 0. Ahora, vamos a cambiarle. Cambiamos el valor de la versión. Y vamos a decirle que versión va a ser igual a 2. Bueno, a 2.5 no se puede porque es del tipo byte. Vamos a decirle que es igual a versión 2.
Y vamos ahora a imprimir ¿ok? Entonces, revisamos primero la versión, nos va a decir que es la versión 0 porque no tiene un valor asignado, y luego le asignamos un valor nuevo a versión y ya tenemos acá, o vamos a imprimir de nueva cuenta su valor, ¿verdad? Y aquí tenemos la versión actual es 0, la versión actual es 2, ¿de acuerdo? Ahora, esto ya lo habíamos visto hace rato que le podemos cambiar el valor a una variable, pero en este caso estamos viendo una variable que es del tipo, mejor dicho, declarada a nivel módulo, no está dentro de ningún procedimiento, ¿verdad? Por lo tanto, esa variable que no está dentro de ningún procedimiento, como está a nivel global dentro del módulo, yo puedo acceder a ella desde cualquier procedimiento. Yo la puedo mandar llamar desde cualquiera de estos procedimientos y no voy a tener ningún problema, ¿verdad? Ahora, el ámbito que tiene esa variable, ¿verdad? Esta variable, si yo me llevo, por ejemplo, voy a llevarme este procedimiento a mi módulo 2 o a mi módulo 3, 2, que no tiene nada, y lo voy a pegar aquí. Recuerda que como es un procedimiento privado, no importa que tenga el mismo nombre que el otro porque está en un módulo y al declararlo como privado, decíamos en la clase anterior, ¿verdad? Su alcance va a ser únicamente dentro de este módulo. Por lo tanto, si yo ejecuto este procedimiento, pues no debería tener ningún problema. Por lo menos con el nombre no voy a tener ningún problema, ¿verdad? Y dijimos que si la versión, la variable versión está declarada a nivel módulo, pues puede ser accesible desde cualquier parte del módulo, pero desde el módulo únicamente en el cual la declaré. ¿Ok? Entonces, si yo vengo y trato de ejecutar este aquí, bueno, la realidad es que me puso versión. Ah, ok. Ok. Lo que pasa es que como no tengo declarado, ojo aquí, ¿ok? Me puso versión acá porque como no tengo el option explicit, ¿verdad? No tengo que declararlo, pero si yo pongo option explicit, por eso decía de los dolores de cabeza, aquí me debería de marcar un error. Y aquí exactamente me dice que no se ha definido la variable, porque aunque esta variable versión existe a nivel módulo, existe en otro módulo, no existe en esta. Entonces el ámbito o el alcance de esa variable que yo he definido acá en el módulo tipo de variables a la parte superior, ¿verdad? Este dim versión del tipo byte únicamente está visible dentro de este módulo. ¿Ok? Entonces, el alcance o el ámbito de esta variable es únicamente en este módulo. Yo puedo hacer lo que sea con esa variable dentro de este módulo. Ahora, si dentro de este módulo yo declaro una variable pública del tipo byte, yo le digo public y le voy a poner P versión para decir como la P como para indicarle que es pública, versión del tipo byte, ¿ok? Así la defino. Ahora, como dice que es pública, vamos a ver si, o sea, yo la puedo, al estar declarada en este módulo, yo la puedo acceder de este módulo sin ningún problema. Pero si aparte está definida como pública, vamos a ver si yo puedo leerla desde acá. Entonces recuerda que dijimos que únicamente la diferencia es la letra P. Entonces le voy a poner la versión pública actual es, y luego le vamos a poner, cambiamos el valor de la versión. Y ahora vamos a ver. En teoría me debería decir primero que es 0, ¿verdad? Porque recuerda que es una variable del tipo es de las variables tipo numéricas, entonces debería de ser 0. Después le asigno un valor y después imprimo ese nuevo valor. Ejecuto y ahí está. Efectivamente, la versión de la variable pública o de la variable pública que he definido llamada pversión, ahora sí la puedo ver desde este módulo. Y si la puedo ver desde este módulo, que está en otro módulo, la voy a poder ver desde cualquier parte del proyecto, desde cualquier módulo, desde cualquier hoja, ¿verdad? Cuando yo empiece a trabajar con las hojas de datos, que también tienen un módulo para escribir código, también voy a poder acceder a esa variable pública
que he definido allá en algún módulo. Y entonces podemos ver que el ámbito de las variables pues va definida por la palabra que le pongamos o por la palabra que la definamos al principio cuando declaramos la variable. Perdón, por ejemplo, vimos que dim es únicamente dentro del módulo, ¿verdad? Si es a nivel módulo. Si es dentro de un procedimiento, es únicamente dentro del procedimiento, como tenemos aquí, dentro de este procedimiento. Cantidad no la puedo leer desde acá, ¿ok? La puedo leer desde acá siempre y cuando vuelva a declarar cantidad aquí, pero no tiene nada que ver la que yo declare aquí con la que yo declare acá, ¿ok? Si lo hago a nivel módulo, con la palabra reservada dim, va a ser accesible, ¿ok? O su alcance, o su límite, ¿verdad? Va a ser únicamente este módulo. Si lo hago mediante la palabra reservada public, entonces va a ser en cualquier parte del proyecto yo voy a poder alcanzarla o voy a poderle asignar un valor desde donde yo esté hasta y va a llegar hasta el lugar que yo esté dentro del mismo proyecto, siempre y cuando esté dentro del mismo archivo en el que está declarada. ¿Ok? Entonces, eso es cuando hablamos de ámbito. Ahora, la constante, nos faltó ver algo de la constante. La constante cuando tiene un valor, como lo hemos definido aquí, ¿ok? Yo puedo imprimir, voy a ir acá abajo y vamos a poner un procedimiento nuevo que diga private. Vamos a poner leer constante nombre curso. Vamos a ponerlo todo para que quede bien explícito. Y me faltó el sub. Por eso no me generó el end sub. Ahí está. Yo puedo leer acá y le puedo venir a decir acá. Voy a copiarla. Nombre curso. Y le voy a poner acá. Debug.print. Recuerda que debug.print nos sirve para imprimir en la ventana de inmediato, ¿ok? No estamos poniendo MSGBox ni nada porque no hemos llegado a esa parte, no hemos aprendido a utilizar la función MSGBox. Por eso es que estamos utilizando debug.print para imprimir nuestros resultados en la ventana de inmediato, ¿ok? Debug.print y ponemos aquí, entre comillas, porque queremos poner un texto, antes le vamos a poner el nombre del curso actual es, concatenamos y le ponemos el nombre de la constante, ¿ok? Y voy a borrarlo de la ventana inmediato para tener únicamente esto. Y aquí tengo el nombre del curso actual es Excel Macros y VBA básico. Y yo sé que me vas a decir, bueno, pues es lo mismo, porque lo único que estás haciendo pues es mandar a imprimir el nombre de la constante, que no es una variable, es una constante. Perfecto. Hasta ahí estoy de acuerdo, ¿ok? Y voy a poner acá. Primero leemos el valor de la constante y vamos a decirle ahora cambiamos el valor de la constante y vamos a decirle que nombre curso va a ser igual a macros y VBA avanzado y vamos a otra vez imprimir y le vamos a decir imprimimos el nuevo nombre del curso y vamos a decirle el nuevo nombre del curso actual es, y entonces aquí en teoría debería de ser pues lo mismo como le hicimos acá, que le cambiamos el valor. Voy a ejecutar y oh sorpresa, me dice asignación a la constante no permitida. ¿A qué se refiere o cuál fue el problema? ¿Por qué me saltó un error? Pues sencillo, que una constante, ¿verdad? Es una constante, su valor es constante, no puede ser cambiado. No puede ser cambiado en el sentido de que no se lo puedo cambiar a través de venir y tratar de manipularlo con una línea de código y quererle asignar un valor distinto al que ya tiene. Si yo le quiero cambiar el valor a la constante, tengo que venir acá justamente a la línea donde la declaré y aquí se lo tengo que cambiar. Aquí sí lo puedo hacer, pero pues aquí lo puedo hacer, lo tendría que teclear directamente, o sea, literal tengo que venir y cambiarlo acá, escribirlo, ¿verdad? No voy a poder hacerlo de esta manera,
¿ok? Haciendo referencia al nombre de la constante y asignándole un nuevo valor. No lo puedo hacer de esa manera, por eso es que me marcó error de que no está permitido asignarle valor a una constante de esta manera. Por lo tanto, a tener en mente, las constantes regularmente o cuando utilizamos una constante, pues es porque ese valor no va a cambiar. Por ejemplo, suelo utilizarlo mucho para quizá para poner el nombre de la aplicación o el nombre del proyecto, que es un valor que no va a cambiar durante todo el proyecto, ¿verdad? Es un valor fijo que voy a dejar ahí, que no voy a ocupar cambiarlo. Para no guardarlo allá en una celda o en una hoja, vengo y lo guardo en una constante. ¿Ok? Perfecto. Ahora, esta constante únicamente, si yo vengo y hago lo mismo acá, ok, voy a decir, bueno, hasta aquí, perfecto. Esto no lo puedo hacer, ¿ok? Pero si yo me llevo esto, voy a copiarlo otra vez y me lo voy a llevar al módulo 2 como me llevé el de la otra variable y lo pego aquí, vamos a decir que esta parte eh, no lo necesito o no lo voy a necesitar porque ya sé que no le puedo cambiar el valor, pero quiero leer el valor de la constante que declaré ya en aquel módulo y le voy a decir aquí el nombre del curso actual es y voy a tratar de imprimirlo, ¿verdad? Y me va a decir que no se ha definido la variable. ¿Por qué no se ha definido? Pues porque nombre de curso, acá también, ¿ok? Nombre de curso está definido como una constante y al estar definido únicamente de esta manera, es una constante, es una constante local, o sea, dentro de este módulo, para que sea una constante pública, yo le tengo que declarar también de la misma manera, voy a ponerlo acá, le tengo que definir o declarar mediante la palabra reservada public de esta manera para que, y voy a ponerle acá, nombre curso, P nombre curso, y únicamente le voy a poner Excel, le voy a poner únicamente VBA básico para que sea diferente el texto, ¿ok? Y le voy a poner aquí, declaración de constante pública, ¿ok? Y ahora sí, se llama P nombre curso, voy a mi módulo 2 y en lugar de poner nombre curso, le pongo la letra P también. Y ahora sí, si yo vengo y la imprimo, ahí tengo el valor, el valor de esa variable, perdón, de esa constante. Por lo tanto, el valor, el ámbito o el alcance de las constantes o de las variables declaradas mediante la palabra reservada public van a ser accesibles, ¿verdad? O su alcance va a ser todo el proyecto. Las que no tengan la palabra reservada public van a ser únicamente locales, o sea que van a estar o van a pertenecer únicamente a ese módulo o a ese procedimiento en el cual fueron declaradas. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Podemos ver que ya tenemos, ya hemos visto cuál es el alcance, ¿verdad? Y cuál es cada uno de los, el alcance, el ámbito y cómo debemos de declarar las diferentes variables y constantes. Por lo tanto, hemos visto ya cuál es el ámbito o el alcance de las constantes y variables, ya vimos cómo mandar llamarlas, cómo cambiarlas, que las constantes no se les puede asignar un valor nuevo mediante una instrucción, sino que nosotros tenemos que ir directamente a la línea donde la declaramos y ahí tenemos que cambiarle el valor, ¿verdad? Las variables ya vimos que esas sí las podemos modificar y que si las declaramos, ¿verdad? Mediante public, pues entonces vamos a poder acceder a ellas desde cualquier parte de nuestro procedimiento. Vimos también option explicit, ¿para qué sirve? Vimos también qué son las constantes y únicamente nos faltan las variables static, ¿verdad? Las variables static, vamos únicamente, bueno, vamos a venir rápido acá y voy a decirle acá, private sub, y le voy a poner tipo static. Y vamos a ponerle aquí dim, bueno, static y as byte. Y que static es una manera diferente de declarar. Como veíamos en procedimientos anteriores, utilizamos dim o en el caso de la constante utilizamos const. En este caso, utilizamos la palabra reservada static, pero ¿para qué sirve static? Pues static va a ser, por ejemplo, si yo vengo, el valor que, mejor dicho, si yo vengo acá, voy a poner el ejemplo, si yo vengo a la variable
mm, byte, ¿verdad? Y yo le digo ahorita que lo ejecuto, le estoy diciendo aquí, perdón, le estoy diciendo aquí que vale 254.51 y luego va a valer 20. Si yo lo ejecuto, ¿verdad? Cada vez que lo ejecute me va a decir lo mismo porque cada vez que yo lo ejecuto se termina su ciclo, se imprime y automáticamente vuelve a reiniciar. Vale 0, luego vale esto, luego se imprime, luego vuelve a valer 0, luego vale otra vez esto. Entonces cada vez que yo lo imprimo me va a imprimir lo mismo. Una variable del tipo static, ¿verdad? Es diferente, su valor se mantiene. Entonces, por ejemplo, si yo le digo aquí, voy a decirle que i va a ser igual a i más 1. Entonces, cuando yo le digo i, recuerda que las variables del tipo numérico, que son las byte, las long, la integer, doble, single y currency, todas ellas, originalmente cuando se declaran su valor original es 0. Por lo tanto, aquí i vale 0. ¿Ok? Y yo le estoy diciendo i es igual a i, o sea, 0 es igual a 0 más 1. Por lo tanto, va a ser igual a 1. La siguiente vez que corra debería de valer, ¿verdad? 1 más 1 debería ser 2, 3, 4. Ahora, si yo ejecuto este procedimiento, pues en teoría debería de valer 1, ¿verdad? Pero si yo este procedimiento lo vuelvo a ejecutar, voy a hacer el cambio aquí, le voy a decir que en lugar de static, le voy a poner dim, ¿ok? Para que pongamos el ejemplo, voy a imprimir el procedimiento, bueno, me faltó poner acá debug.print el valor de la variable i es, y vamos a imprimir en la ventana de inmediato. Entonces, si yo lo ejecuto, obviamente me va a decir que es 1, porque aquí tengo que i, que originalmente vale 0, es igual a 0 más 1, ¿ok? Como vale 0, le estoy diciendo 0 más 1, vale 1. Si yo le vuelvo a ejecutar, pues me vuelve a decir que es 1, porque recuerda que con dim siempre vuelve a reiniciarse, pero si yo en lugar de dim utilizo static, ahora me dice, ¿verdad? Cada vez que yo lo ejecuto, va aumentando 1, ¿verdad? Porque static hace que la variable mantenga el valor independientemente de que lo ejecutes una vez o lo vuelvas a ejecutar o lo vuelvas a ejecutar, no se reinicia el valor de la variable. Se va a reiniciar a menos que yo le diga que se reinicie. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí es que le puedo decir, si no me hagas ahorita mucho caso en cuestiones del if y todo lo demás, lo vamos a ver más adelante, pero porque si yo quiero que i valga 0, no lo voy a poder hacer en ningún momento porque siempre va a valer, va a ir aumentando, a menos que yo cierre Excel o cierre mi archivo y lo vuelva a abrir, en ese momento se va a reiniciar, ¿verdad? Pero si yo quiero que, por ejemplo, que cuando valga 50 se reinicie, entonces yo le tendría que indicar si i es igual a 50, entonces i es igual a 0 en if. ¿Ok? Entonces, cuando llegue al 50, voy a seguir imprimiendo 30, 35, 40, 48, 49, 50. Ahí ya empezó otra vez desde el 1. Si ya empezó, ¿verdad? Acá es igual a 0, llegó al 50, ahora si es 50, ahora va a valer 0. Entonces, como ya vale 0, le dice i que vale 0, 0 más 1, vuelve otra vez a empezar el 1. Entonces, como puedes ver, las variables del tipo static, ¿verdad? Mantienen su valor cada vez que lo ejecutas, si ejecutas y cuando ejecutas aumentas el valor o le asignas un valor diferente a esa variable del tipo static, la siguiente vez que lo ejecutes va a seguir guardando ese valor, a diferencia de las variables declaradas con dim, ¿verdad? Que esas se reinician cada vez que nosotros ejecutamos ese procedimiento. Entonces, hemos visto ya en esta segunda parte del punto de las variables, hemos visto entonces qué son las constantes, qué son las variables del tipo static, hemos visto la declaración option explicit y hemos visto el ámbito de las constantes y las variables. Por lo tanto, hemos terminado con la clase del día de hoy. Hasta pronto.